Muy buenos días amigos de YouTube, ¿cómo les va? Mi nombre es Esteban, pero todos me dicen Steve. Y hoy, en el primer video de este canal, vamos a hablar de un tema muy importante a la hora de comprarnos un bote. ¿Cuál elegimos? Vamos para allá. Se vienen los días lindos, de calor, de solcito, de aire libre. ¿Y la gente a dónde se escapa? ¿A Cancún? No, papá, al río se va la gente. Mucha gente cruza en lancha, pero muchos otros preferimos los botes a tracción humana, sin esclavos, los kayaks. Los kayaks. Pero si prestamos atención, si vamos 10 minutos al río y lo observamos un poquitito, vamos a poder ver que hay muchísima cantidad de botes con formas, con colores y con muchas características que son diferentes. Entonces, ¿cuál elegimos? ¿Inquietudes similares tenemos o tuvimos todos a la hora de elegir nuestro bote? ¿Por qué? Porque pensábamos que eran todos iguales, que lo único que difería era poder llevar la laderita en el medio o poder mojarnos las patas o no. La respuesta a nuestra principal inquietud se responde con otra pregunta. ¿Para qué vamos a usar nuestro bote? Porque así como los autos hay muchas clasificaciones y muchos tipos de autos, con los kayaks pasa lo mismo. Hay muchísimos tipos de kayaks. Tenemos kayaks para competir, kayaks para aguas rápidas, kayaks para el mar, kayaks para el río, más veloces, más lentos, más anchos, más grandotes. Entonces se nos hace muy difícil la elección. Y la principal idea, la principal pregunta que nos va a orientar un poco es ¿para qué lo vamos a usar? Para no ser tan extenso este video, nos vamos a centrar solamente en 3 tipos de kayak diferentes, pero que a pesar de ser distintos, reúnen una característica en particular, que se utilizan para el esparcimiento. Dichos botes son la piragua, el kayak doble abierto y el kayak de travesía. Comencemos con la piragua. La piragua es un bote grande, pesado y completamente abierto, que en la mayoría de los casos no nos ofrece un compartimiento completamente cerrado para poder llevar en ese lugar nuestros objetos que queremos evitar que se mojen, como por ejemplo los celulares, cámaras de fotos, mochilas, cualquier otra cosa. De los 3, es el bote que más carga puede transportar. Pueden viajar hasta 3 personas cómodas llevando heladerita, el perro, la suegra, elementos de pesca, elementos de camping y algún asado bastante grande. Nos ofrece mucha estabilidad en el agua. Eso se debe a su gran manga. La manga es el ancho del bote, mientras que la eslora es el largo. Y a la forma chata o cuadrada del fondo, transformándolo en el bote más lento de los 3 que seleccionamos hoy, provocando que el cansancio al final del día para los palistas sea mucho mayor, debido a que la fuerza que deben ejercer para poder remar es mucho más alta. Es ideal para tramos cortos y para los amantes de la pesca, de los que llevan un buen asado a la isla o de los que les gusta transportar y llevarse un montón de cosas cada vez que se van del otro lado. Es un bote que no requiere de muchos conocimientos para poder empezar a usarlo desde cero, pero siempre es recomendable de que nos den una mano o que nos expliquen un poco las técnicas básicas para poder desenvolvernos bien a la hora de salir a remar. Siguiendo el orden inicial, vamos a pasar ahora al doble abierto, que a pesar de tener muchas similitudes con la piragua, no es el mismo tipo de bote. Suelen ser botes un poquitito más cortos y con un similar ancho, pero que en este modelo nos ofrece compartimientos estancos para poder guardar y proteger nuestros objetos más valiosos. Viajan cómodas 2 personas, pero se ha visto en el río que hay más de 2 personas en el mismo bote, pero ya en este caso no aseguramos la comodidad de ninguno de los 3, porque viajarían un poquitito más apretados. Esto se debe a que el bote no es completamente abierto y el espacio donde viajan las personas y los objetos que querramos transportar es un poquitito más acotado. Este bote nos ofrece muchísima estabilidad en el agua también debido a su ancho. Pero los fabricantes
han mejorado un poco el fondo, transformándolo en un bote un poquitito más dinámico que la piragua. Por eso el cansancio al final del día no va a ser tanto. Es ideal para tramos de cortos a intermedios. Con este bote podremos escalar un poco más río arriba, podremos conocer otro tipo de paradores, al igual que la piragua. No necesita demasiados conocimientos para empezar a usarlo de cero. Pero como dije antes y lo repito, siempre estaría bueno que nos asesoremos bien de las maniobras básicas, como por ejemplo cómo doblar el bote, cómo maniobrarlo, de qué manera se tiene que salir al río, de qué manera se vuelve. Son conocimientos que siempre es necesario saberlos para poder disfrutar de un día tranquilo y de realizar el cruce sin ningún tipo de problema. Y por último, pero no menos importante, pasamos a los kayaks de travesía, el cual es un mundo enorme de marcas, modelos y diferentes usos. En este caso, también encontramos botes más grandes, más chicos, más pesados, más livianos y para diferentes tipos de usos que le vayamos a dar. La cuestión que reúne a este tipo de botes es que son excelentes para remadas largas, de mucho tiempo o de distancias mucho mayores a la que podremos recorrer con los otros dos tipos de botes. Estos botes van desde los 4,5 hasta los 6 metros de largo. Y la principal diferencia con los otros dos tipos de botes que mencionamos hoy es el ancho del mismo, los cuales van de alrededor de 45 a 55 centímetros de ancho, convirtiéndolo en unos botes finos que van prácticamente al ras del cuerpo. Como conté antes, estos botes ofrecen muchísima menos resistencia al agua, lo cual permite que se reme mucho más tiempo sin cansarnos tanto. Estas características presentan una gran dificultad para estos botes, la estabilidad. La estabilidad a la hora de estar sentado arriba del bote y no caernos para los costados o balancearnos. A veces, cuando comenzamos a utilizar este tipo de botes, sentimos que estamos totalmente desbalanceados, que nos podemos caer en cualquier momento. Incluso puede llegar a suceder aún teniendo práctica y tiempo de remada en este tipo de botes. La estabilidad puede ser separada en dos tipos, la estática y la dinámica. La estabilidad estática se refiere al bote en el agua sin movimiento, es decir, nos subimos al bote y estamos esperando al resto de nuestros amigos que se suban porque están boludeando en la costa y nosotros estamos así, con cara de che, dale que me estoy aburriendo, y el bote está sin movimiento, es decir, no estamos remando. Esa estabilidad se llama estática, la cual suelen tener los botes con fondo más plano, los botes que son más anchos. Por otro lado, tenemos la estabilidad dinámica. La estabilidad dinámica es la que encontramos una vez que empezamos a remar, es decir, con el bote en movimiento. Los botes que presentan este tipo de estabilidad suelen ser muy inestables en el momento de no movernos, es decir, estamos esperando a nuestros amigos así y estamos moviéndonos porque el bote se nos va para todos lados. Esta estabilidad suele ser presentada por los botes con fondo redondo. La principal diferencia que nos ofrecen estos dos tipos de botes es la velocidad que podremos alcanzar con ellos. Es decir, los botes con fondo plano tienen un alcance de velocidad muchísimo menor que los botes con fondo redondo. Por eso, a la hora de elegir un kayak, tendremos que saber qué preferencia vamos a tener. Si le vamos por un bote que es un poquitito más lento pero que nos ofrece más estabilidad, o vamos por un bote que es un poquitito más rápido, pero tendremos que tener un poco más de manejo de cintura para poder llevarlo. Los kayaks de travesía son completamente cerrados. Nos ofrecen un hueco donde se coloca el palista llamado cockpit. Existen modelos de hasta 3 personas en el mismo kayak. Poseen compartimientos cerrados llamados tambuchos, donde podremos colocar nuestros objetos que no queremos que se mojen. Por ejemplo, las mochilas, bolsa de dormir, aislante. En este tipo de botes tenemos muchas variantes a la hora de elegir los tambuchos. Normalmente los botes suelen venir con 2 tambuchos de diferentes tamaños y diferentes capacidades de carga dependiendo del modelo. Pero los fabricantes suelen ofrecer al público la posibilidad de tener de 3 a 4 tambuchos en el bote. Los tambuchos extra suelen estar delante del cockpit para llevar objetos pequeños, como una cámara de fotos, el teléfono, mapas, GPS o cualquier otro objeto que quepa en un compartimiento pequeño, y otro que tendremos en la parte de atrás de nuestra espalda que divide el tambucho de atrás en uno más pequeño para poder fraccionar y llevar
mejor los objetos dentro del tambucho. Como nombramos anteriormente el tema de la resistencia en el agua, los botes con fondo plano ofrecen un poquito más de resistencia que los botes con fondo redondo. Es decir, ¿cómo podemos transformar esto a la realidad? Los botes con fondo plano, con un poco más de resistencia, tienen una remada más lenta, como ya dijimos, y resulta un poco más pesada. Tengan en cuenta que en este momento estamos hablando sobre temas muy finos y puntuales. O sea, no tienen punto en comparación una remada lenta y un poco más pesada de un bote de travesía que una remada lenta y pesada de un bote doble abierto. Estamos hilando un poco más fino para que vos a la hora de elegir un bote sepas bien cuál vas a comprar y cuál vas a elegir según el uso que le vayas a dar. Es decir, elegir un bote un poquitito más lento y con más estabilidad y con una remada más suave, más dura, perdón, entre otro bote que es un poquitito más rápido, más liviano pero menos estable. Bueno, ¿con cuál te quedarías? Eso ya depende de vos. Porque es al cohete comprarte un bote rapidísimo, bien largo, que sea suave de remar si solamente vas a cruzar enfrente. Sería un desperdicio de dinero. Nadie dice que no lo compres, pero siempre es preferible elegir algo un poquitito más económico, que no sea tan técnico, tan específico, si lo que vas a utilizar va a ser solamente para recorrer distancias más cortas. A la hora de elegir un bote de travesía, también tenemos que tener en cuenta el palista. ¿Por qué digo el palista? Porque hay botes que son demasiado grandes. Por ejemplo, para las chicas, los botes demasiado grandes resultan muy incómodos y muy difíciles de maniobrar. Porque al ofrecer un cockpit tan grande, el cuerpo se pierde, están muy lejos y a la hora de maniobrar este tipo de botes resulta una tarea más complicada. Lo mismo sucede con los chicos. Comprarse un bote que es demasiado pequeño resulta algo también incómodo. Por ahí, si tenemos el cuerpo un poco más grande, siempre vamos a preferir un bote que sea más grande, que tenga mayor capacidad de carga y que nos pueda transportar de una manera sencilla para siempre disfrutar de los momentos que estamos dentro del agua. Otra característica del palista a tener en cuenta es la altura, porque la altura siempre va a influir a la hora de remar. Esto se debe a que si el palista es muy alto, el centro de gravedad se va a elevar un poco más y va a tender a moverse para los costados. Por eso tenemos que buscar botes que ofrezcan características adecuadas para personas altas. Para este tipo de botes es recomendable contar con algunos conocimientos básicos para poder salir al río y navegar con seguridad. Es recomendable asistir a alguna escuelita de kayakismo para conocer los requerimientos básicos, las técnicas básicas y para contar con un poco más de seguridad a la hora de aventurarnos al río. Hasta el bote más seguro, ancho, confiable, es muy difícil de maniobrar o de manejar ni bien comenzamos con esta actividad. Para ir cerrando, vamos a hablar de un tema que también es importante a la hora de elegir un bote, el cual es el precio. Siguiendo el orden que establecimos desde un principio, los precios van a ir ascendiendo a medida que nos acercamos a los botes de travesía. Es decir, los botes más económicos que podemos encontrar en este momento serían las piraguas, seguidos por los botes dobles abiertos y por último, como los botes más costosos, se encuentran los botes de travesía. Siempre podemos optar por la opción de comprar un bote que no es nuevo, es decir, un bote que ha sido usado. Tenemos que tener en cuenta siempre de revisarlos, de que no tengan parches o si los tienen que estén bien realizados, que no estén rotos o que en realidad el bote sea el adecuado para nuestro tipo de cuerpo o para la actividad que vayamos a realizar. Por este motivo, concurrir a una escuela de kayakismo nos va a permitir probar diferentes tipos de botes, diferentes tipos de marcas, de modelos, de tamaños, para gente más grande, para gente más pequeña, y de esta manera vamos a poder elegir con una buena base qué bote es más adecuado para nuestro cuerpo, o cuál nos resulta más cómodo, o con cuál sentimos que la remada es más liviana o más pesada, o con qué tipo de bote podremos, no sé, transportar nuestra carpa, que es una carpa grande para 4 personas, o ya cada uno verá qué clase de remada va a ser, qué tipo de actividad. Por eso siempre que uno pueda concurrir a una escuela para asesorarse, para conocer más, siempre es muy bueno, la información nunca está de más. Y para finalizar el video, quería agradecerle mucho
a mi hermano Dante, que me ayudó muchísimo a la hora de enseñarme algunos truquitos de edición, a la hora de filmar la introducción, que me bancó mucho. Acá abajo en la descripción le voy a dejar su Instagram, que él se dedica al tema de fotografía, y van a poder ver los trabajos que tiene. También quiero agradecerle muchísimo por el aguante, por las ideas y por toda la mano grande, enorme que me dio Mayra. Muchísimas gracias. Espero que te guste cómo va a quedar este video y que sigamos creciendo de esta manera. Un saludo muy grande. No se olviden de suscribirse, de darle me gusta si les gustó este video, y nos veremos en otra entrega con más información acerca de kayaks. Así que mi nombre es Esteban, todos me dicen Steve, y les mando un saludo muy grande para todos. Chao. Bueno, recién en la edición me di cuenta de que tengo los pelos en cualquiera, así que espero que se rían un poquitito más del video, de las boludeces que digo, que de mi pelo. Y bueno, si se ríen ya está, ya pasó. Sé que me van a decir Jimmy Neutron, Johnny Bravo, cualquiera de esas cosas que a ustedes les gusta. Así que les mando un saludo y espero que les haya gustado el video. Nos vemos.